noches a todos, bienvenidos los vecinos. Acá estamos noche de lunes en M20 con muchísima información que se fue dando en los últimos días. Tantas novedades de la zona norte, de la zona oeste, de la zona sur. ¿Cómo estás, Marian? ¿Qué decís, Santo? ¿Cómo estás? Acá, el lunes arrancando la semana, como decís, después de un fin de semana muy lindo, divino, con un adelanto de la primavera que después lo vamos a hablar con muchísima gente disfrutando de la costa, tanto de la zona norte como también de las plazas, ¿no? En la zona oeste, que tenemos imágenes un poco para compartir, pero te veo muy radiante, te veo renovada. Volvieron las peluquerías ya hace, creo que la semana pasada, ¿no? Vos vas a una en zona norte, ¿cómo viene eso? Regresaron ya, te diría, a fines de julio. Mi peluquero es Javier Luna, él tiene el local en la zona norte y también tiene un local en Capital. Y bueno, y charlábamos mientras estaba en la peluquería después de 6 meses con el pelo como podía. Pero la realidad es que me encontré con algo que preocupa y representa a cada uno de los peluqueros, te diría, de la zona norte y de todo el país, hasta incluso. Porque él me decía, la realidad es que esto nos golpeó muy fuerte. O sea, yo durante todos estos 6 meses, casi 6 meses, tuve que estar pagando sueldos, estar pagando servicios sin tener ningún tipo de ingreso y gastos fijos que son realmente altos. Y la cantidad de gente y los clientes. También le tiraba este dato que creo que la verdad que es un ejemplo bárbaro, porque él me decía, antes de la pandemia yo te podía calcular entre 150 personas aproximadamente por semana que ingresaban al local, y hoy si te cuento, te digo que la semana pasada ingresaron 10, 12 con suerte. O sea, eso muestra una caída impresionante en este sector, ¿no? Que como todos ha sido uno de los más golpeados en el ámbito de los comercios, ¿no? Bueno, mucha información. Bueno, eso es una clara representación de lo que está sucediendo en diferentes lugares de la zona norte. Después nos vamos a meter para ver qué sucede, por ejemplo, en el aeropuerto, los diferentes inconvenientes que sigue habiendo y que se van a profundizar con el empleo. Y mucha gente que estaba colgada, manteniéndose en la clase media, resistiendo la clase media, y que evidentemente se fue cayendo y que ya está o no puede cubrir lo que es la canasta básica. Después te vamos a comentar que tenemos algunos datos, tanto de la zona norte como de la zona oeste, que son desesperantes, de la gente que realmente o perdió el trabajo o que cobra mucho menos que antes y que ya no alcanza a la canasta básica. Y en eso hay muchísimos jubilados, ¿no? Pero también hay que hablar un poco de los contagios, porque esta es una semana, hoy es los lunes, últimos datos, ¿no? Los últimos datos y además cómo viene la zona norte, porque el AMBA, que recordemos, son los 27 municipios del conurbano junto a la capital federal. ¿Y por qué es clave esta semana? Para ver si efectivamente podemos ver algún atisbo que la curva pueda empezar a mesetarse. En la capital federal parece como que está bastante controlado. Controlado alto estoy hablando, ¿no? Contagios que están promediando los 1.100, 1.250, 1.300 contagios diarios. Por eso la capital federal dice que puede seguir flexibilizando, y por eso también tuvo bastantes enfrentamientos con la provincia de Buenos Aires, porque en la provincia la curva viene mucho más inclinada y el conurbano venía mostrando números realmente alarmantes, salvo la semana pasada. La buena noticia es que si uno compara desde el sábado de la anterior semana, no esta que pasó, contra el viernes de la semana pasada, o sea, esos casi 7 días, los contagios en el conurbano bajaron un 11%. Solo 5 en municipios. 21 de 26 municipios los contagios fueron menores. En 21 de 26, o sea, 5 municipios crecieron los contagios, entre ellos, entre la zona norte y la zona oeste, solo está Pilar. Los demás son Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, lo que ya vienen con contagios bastante complicados desde hace tiempo. Pero la realidad es que por lo menos la semana pasada tuvimos una cantidad de contagios que bajó un poquitito, un 11%, que es una cifra importante, teniendo en cuenta que siempre es muy alto. Eso se compensó, ¿por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires hay cada vez más contagiados en el interior, que es una gran alarma, no pasa en el país. Se fue expandiendo. Más contagios en ciudades muy pobladas del resto del país, capitales obviamente de provincias. Y en este caso también hay que hacer una salvedad, porque estamos hablando de la semana pasada, hasta el viernes de la semana pasada, que bajó en el conurbano un 11% la cantidad de contagios,
pero teniendo en cuenta que el lunes fue feriado. Y eso sí que trastoca todo, porque como sabemos, los fines de semana y los feriados... Los resultados que se dan no son los mismos. Y hay mucho menos testeados, mucho menos hisopados. Por ejemplo, y esto sí llamó la atención, que la mala noticia es que ayer lunes hubo 5.000 y pico, 5.300 contagiados. Y ayer domingo, 5.300 contagiados y también 140 casi muertos. Y la realidad es que es uno de los domingos con mayor cantidad de contagiados y muertos desde que arrancó la cuarentena. O sea que ese es un dato de alarma para esta semana, que repito, muchos están viendo qué es lo que va a pasar en la cantidad de contagios y en la cantidad de muertos, teniendo en cuenta que empezamos a ver la película. Con esto que estamos diciendo, nosotros acá con vos siempre disentíamos un poco que si estuvo bien o no el gobierno con las medidas que fue tomando. Yo fui, en realidad, lo primero como todos, apoyando, sabiendo de que esto es una pandemia que va a generar muchos muertos, que hay imágenes toda la incertidumbre también, ¿no? Tal cual, que hay imágenes que no queremos vivir, como las que sucedieron obviamente en Europa, sobre todo, en Francia, en Italia, en España, en Estados Unidos, en Brasil, bueno, etcétera, y que eso nos alarmaba. Pero también decíamos que faltaban testeos, faltaba seguir los casos, había algunos inconvenientes en el cargo, cuando uno cargaba los datos, inclusive ahora hay cada vez más médicos que están diciendo que los números de contagiados y sobre todo de muertos no serían los que hoy estábamos viendo, sino que serían más. O sea, hay muchas complicaciones con eso, y además también estamos empezando a ver la película, porque esto es muy a largo plazo, y sobre todo teniendo en cuenta lo que es la cuarentena, una cuarentena que no hay en la Argentina, en el mundo, algo que sucedió con la Argentina, con una cuarentena tan larga. Entonces, hoy estamos viendo que el 80% de los países ha tenido menos muertos y menos contagiados que Argentina. Esos son los datos hasta hoy lunes, que los publicó la Organización Mundial de la Salud. Es decir, repito, de cada 10 países en el mundo, hay 8 que tienen menos contagiados y menos muertos de Argentina. Y ojo con esto, un dato que es clave, por millón de habitantes. O sea, acá no hay un tema absoluto, porque está muy bien cuando se dice hay que tratar de ver la cantidad de casos, tanto de infectados como de muertos, en relación a la cantidad de habitantes. Eso está claro. Bueno, en cantidad de habitantes, o sea, por millón de habitantes, que es lo más justo que hay para medir cualquier cifra, la Argentina está en el pilote de países que peor le fue y todavía continúa. ¿Por qué? Porque la Argentina sigue con curvas bastante inclinadas, tanto de contagios como de muertos, y otros países que están dentro de los que peor les fue, que comparten con nosotros ese puñado de países, ya están en curvas regresivas. O sea, que van cayendo la cantidad de contagios y de muertos. Por eso se está empezando a ver cómo es la película de la Argentina, y la realidad es que lo que al principio todos creíamos que estaba muy bien, y que inclusive también hay cosas muchas para resaltar, hay muchas otras que la realidad está demostrando que la pandemia en la Argentina no fue manejada, por lo menos de la mejor manera. Marian, vamos a continuar con toda la información y nos vamos a meter ahora en San Isidro y en Vicente López, en la zona norte, porque allí los vecinos, en lo que fue este pasado fin de semana, parece que se adelantaron a la primavera, salieron todos a la calle, se fueron todos a la costa. La imagen de la costa de Vicente López y de San Isidro, e incluso del centro comercial de San Isidro, que en eso también tenemos una nueva novedad, fue realmente asombrosa. Sin duda, es lo que veníamos nosotros remarcando. Obviamente que cuando el presidente el viernes, cuando hubo la última extensión de la cuarentena, dijo que la cuarentena, valga la redundancia, no existía más, ¿no? Porque eso lo veníamos nosotros diciendo desde hace ya mínimo 2 meses. Bueno, la gente salió mucho más que antes, y la realidad es que ya no hay cuarentena que se pueda bancar. Bancar desde el punto de vista económico y bancar desde el punto de vista de la salud mental. La gente necesita salir, los chicos necesitan salir. Sí. Y por eso, realmente, cuando uno va un sábado y un domingo, y un feriado hoy, a la costa, tanto de Vicente López, de San Isidro, también de Tigre, de cualquier lugar, salvo de Tigre, yo podría decir, por el tema de que hay muchos comercios ahí que todavía no funcionan, y sobre todo los servicios que hay de lancha, ¿no? Que muchos van a disfrutar ahí. Salvo en eso, los demás, hay tanta gente como antes de la cuarentena. Hasta inclusive me animaría a decirte que en algunos días hay más, porque la gente necesita salir mucho más que antes.
Entonces hoy, por ejemplo, vas al Paseo de la Costa de Vicente López o vas al Puerto de San Isidro, por ejemplo, que sucedió el fin de semana, con un día que van a empezar a venir esos días. O sea, se adelantó la primavera. Nadie se va a quedar en la casa con esos días. Sin duda. Y además con la gente ya no respeta más la cuarentena. Y mucho más que el presidente dice que la cuarentena no existe más. Y además, acá lo hemos hablado, ya se pasa hace bastante tiempo, mínimo 2 meses, que los intendentes no son los comisarios, no quieren salir a multar a la gente. Y ellos dicen, a nosotros bancamos, somos el buen partido político o no de la oposición y sabemos los esfuerzos que hay que hacer y que la gente si puede quedarse en la casa y tenemos que seguir cuidándonos, pero la realidad es que la gente sale y nosotros no podemos salir a multarlos, a anotarlos, inclusive con lo que ha sucedido, por ejemplo, en Córdoba, ¿te acordás, no? Que a todos nos golpeó y muy fuerte el padre de una nena que terminó, de una joven que terminó muriendo de cáncer, sí. que no pudo ir a verla, ¿no? Entonces, ahí tenemos la locura, ¿no? Y van 150 y pico de días que estamos encerrados y todavía no nos dimos cuenta que esas cosas sí hay que tener una mirada humanitaria, ¿no? Sí hay que tener excepciones, que son en ese tipo de cosas, como muchas cosas más, como la del remero. Recordemos nosotros todo lo que hicimos, lo hemos acá entrevistado en M20 en varias oportunidades, al remero de Tigre que salió a romper la cuarentena y a remar por el Delta y que fue perseguido como si estuviese traficando droga, con un helicóptero y con varias lanchas, le hicieron la multa, y a los 4 días la provincia de Buenos Aires, que salió a señalar a remero como alguien que no cumple la cuarentena, terminó habilitando el remo. Lo mismo pasó con el tenis. A partir de esta semana en la provincia de Buenos Aires, a partir de hoy, lunes, se habilita el tenis. Pero nosotros escuchábamos ayer, entre comillas, hace muy poco, al propio Kicillof y a su ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires diciendo que el tenis contagiaba. O sea que ahí estamos empezando a ver la película, como muchas veces las cosas que nos dicen no son tan ciertas. Nos vamos a meter ahora en Tigre, porque allí, como San Isidro lo hizo hace apenas una semana aproximadamente, también van a habilitar el Takeaway Plus, es decir, los comercios, los restaurantes, más que nada bares, cafés, van a poder tener sillas, no mesas, remarcamos esto, sillas fuera de sus locales donde la gente va, compra, consume y se puede quedar allí sentada a seguir disfrutando de la compra que haya hecho. Bueno, Tigre se sumó a esto y va por el camino, ¿no? Como decíamos recién, de las medidas que va tomando San Isidro. El Takeaway Plus, que es algo que ya te adelanto van a empezar a hacer otros municipios, ¿no? Que cuando nosotros decíamos el tema de no ser tecnócratas, ¿no? De no caer en los tecnicismos en los gobiernos, es eso, es ver cuál es la necesidad de la gente. Dentro de la pandemia, estamos todos de acuerdo, cumpliendo los protocolos y el distanciamiento social, pero ver un poco, empezar a equilibrar, a balancear las necesidades con la salud. Porque hay necesidades, porque eso se termina rompiendo y termina siendo caótico, que es lo que está sucediendo en algunos lugares. La realidad es que Pose fue el primero en San Isidro en hacer 2 cosas. La primera fue el autocine. Recordemos que ya hay varios municipios que están arrancando, la capital federal después de lo que hizo San Isidro, y Hurlingham, ¿no? Que también a partir de esta semana habilitó autocines. Digo que son salidas recreativas, después se verá si pueden ser mejores o peores, pero la realidad es que son mucho menos riesgosas que otras. Y lo mismo sucede con el tema del Takeaway Plus. San Isidro lo hizo, acá lo hemos hablado, Vicente López lo está pensando quizás para arrancar la semana que viene, y se sumó Tigre. Y con eso estoy hablando porque es importante, como pasa con el autocine, Hurlingham es un municipio peronista, que responde al partido político de Aníbal Fernández y de Kicillof. Y hizo algo que había hecho Pose, que es vecinalista, es radical y que estuvo obviamente con Juntos por el Cambio y lo sigue estando. Y lo mismo pasó con el tema del Takeaway Plus. El Takeaway Plus lo tomó Pose, que es opositor, y lo terminó haciendo lo mismo Julio Zamora, que es del peronismo en Tigre. Digo, son necesidades que no importa ahí qué cuestión de cómo funciona. Está. No, y además que si funciona bien un lugar, ¿por qué no lo puedes hacer? Y si ves que funciona mal, dar marcha atrás. Si la gente realmente no lo cumple, dar marcha atrás. Eso es lo que en el mundo está sucediendo. Ahora en la Argentina lo que sigue primando esta idea de que la cuarentena tiene que ser eterna. Y repito, como empezamos a ver la película,
empezamos a ver lo que empieza el resumen de todo lo que está pasando en Argentina, y los datos no son buenos. Hoy la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo que el 80% de los países tienen menos muertos y menos contagiados por millón de habitantes, o sea que la mejor manera más justa de medirlo que la Argentina. Y la Argentina sigue en alza, y muchos de esos países que están iguales o peores que nosotros empiezan a bajar. O sea que cuando terminemos de ver la película, repito, podemos ahí empezar a ver si se hizo bien o mal las cosas en Argentina, y hoy por lo menos no están dadas las condiciones. Tengo algunos datos para que los vecinos de Tigre sobre todo tengan en cuenta. El Tequehue Plus va a estar funcionando de lunes a domingos en horarios de 7 a 20 horas durante la semana y los viernes, sábado y domingos de 8 a 0 horas. Estos son los horarios en los que van a funcionar. Bueno, vamos si querés una nota y después cuando volvemos nos metemos en Aeropuerto de Morón, ¿no? Que salió. Así es. Hubo complicaciones porque hubo una idea de tratar de cerrarlo. Y además también a Macri, a Jorge Macri, presidente de Vicente López, que salió a contestarle un tema quizás más político, pero también que tiene para muchos una mirada de lo que está sucediendo, una grieta que se empieza a profundizar por lo que dijo el presidente el fin de semana, que fueron acusaciones muy duras en contra de Mauricio Macri y de Juntos por el Cambio. Nos metemos rápido en San Isidro porque así como el municipio flexibilizó esta cuarentena ya desde hace un par de meses por lo menos, al mismo tiempo lo que hace es generar concientización de que la responsabilidad está en la gente. Se permite esto, pero que la gente tiene que tener una conciencia de respetar cada uno de los protocolos que hay que tener en cuenta. Vamos a ver qué medidas aplican para que esto se lleve adelante. Bueno, sabemos desde que empezó la pandemia que hay 3 reglas o hay 3 conductas que la gente tiene que tomar, digamos, diariamente para evitar la propagación del virus, que es el lavado de manos, que es el uso de tapabocas o barbijo y que es el distanciamiento social. En este caso, en el espacio público, estamos trabajando fuerte en hacer señalizaciones y instalar señalética urbana en diferentes puntos del partido. Por un lado con cartelería, indicando el uso de tapabocas, el mantener distancia social. Por otro lado, lo que estamos viendo en este momento, que es la señalética en lugares de aglomeración de gente, paradas de colectivo, refugio de pasajeros, por ejemplo, algunos lugares como las sendas peatonales donde se junta mucha gente para cruzar, en donde ponemos este tipo de inscripciones de mantener distancia así, con iconos de huellas cada 2 metros de distancia para que la gente pueda hacer la cola sin tener la aglomeración o la cercanía que no deben tener para justamente no contagiarse el virus. Así que lo que estamos haciendo ahora fuertemente es esto, y prontamente en los espacios públicos, cuando llegue el momento de habilitarlo, empezaremos con los círculos también en los lugares para que la gente pueda estar y pueda disfrutar un poco del aire libre en estos tiempos. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Los Panqueques Hernán, la leyenda continúa.
Los mejores panqueques y hamburguesas en Libertador 1398 Vicente López. Pedidos y reservas 4795-8103. Los Panqueques Hernán, la calidad de siempre hoy. En la vieja aldea se preocupan por tener siempre los mejores ingredientes para que cocines y disfrutes con tu familia. Ahí vas a poder encontrar todos los días frutas y verduras sabrosas y de calidad. La vieja aldea está en Avenida Maipú 3015, Vicente López. Hace tu pedido al 4794-2668. Continuamos, Marian, en esta noche con mucha información en M20. Nos vamos a meter inmediatamente en esta polémica, ¿no? De alguna manera que se generó la respuesta de Jorge Macri al presidente Alberto Fernández. Cruces, y esto se está sumando varios intendentes más de la oposición, ¿no? Acordemos 3 de febrero, que podemos hablar un tema rapidito de lo que es el aeropuerto de Morón, que anunciaron su cierre y que hubo manifestaciones. Pero realmente lo que venimos diciendo, lo peor que puede pasar en medio de la pandemia, con millones de puestos de trabajo que se perdieron, o cientos de miles para ser más exacto, con todos los problemas que hay. Y los problemas de la pobreza, empezar a profundizar la grieta. Y la verdad que lo que estamos viendo del presidente de la Nación son declaraciones muy fuertes contra Juntos por el Cambio, por el gobierno de Macri. Y él dijo que la pandemia del gobierno de Macri fue peor que la pandemia que estamos viendo ahora. Repitemos, ¿cuántos muertos hay? ¿No? ¿Cuánta gente perdió su trabajo? ¿Cuántas fueron contagiadas? ¿Cuántos perjuicios de salud y mentales hay como para comparar eso con lo de Macri? Me parece que, más allá de los errores que ha tenido el gobierno de Macri, es muy fuerte. Y además también dijo que el propio expresidente, Mauricio Macri, lo habría llamado Alberto Fernández hace ya un tiempo, o no dijo el cuándo, pero después trascendió que habrá sido hace como 3 meses, y que le dijo que no debería haber cuarentena, y según Alberto Fernández, que se mueran los que se tengan que morir, que le dijo Mauricio Macri a Alberto Fernández. Muy extraño, sí. Realmente eso sucedió, y que lo diga ahora llama la atención. Es raro. Es extraño, llama la atención. Repito, eso más allá de lo que fue o no el gobierno de Macri, con muchísimas críticas, pero empezar a hablar de eso, con lo que está sucediendo, uno tiende a pensar que la salida del gobierno es profundizar la grieta, ¿no? Y empezar a dividir, como diciendo que si yo no puedo estar en contra de algunas medidas que se toman contra la cuarentena, porque ya el presidente me está diciendo que soy macrista o que estoy defendiendo el gobierno de Macri. Es extraño eso, y vamos a empezar en Argentina a ver más de este tipo de señales, lamentablemente, es lo que todo tiende a creerse. Jorge Macri le respondió y dijo lo que estamos mirando ahora en sus Twitter, diciendo de que no es que es una exageración, y pidió al presidente que se replantee esta situación, ¿no? Porque realmente se había equivocado. Vayamos rápido a lo que fue Morona. El Palomar, sí. En Palomar, manifestaciones muy importantes. Acá siempre le hemos dado muchísimo valor a lo que está sucediendo ahí. ¿Por qué? Porque son muchos puestos de trabajo, 20.000 puestos de trabajo que, según los gremios que están ahí, entre los puestos de trabajo directos y los indirectos, estarían en riesgo, porque el Meoni, que es el ministro de Transporte de la Nación, dijo que 3 aeropuertos en el AMBA es mucho. Lo dijo el miércoles de la semana pasada. Eso que quiso decir que quería más o menos que estaba de más. El aeropuerto de Palomar, recordemos, está Ezeiza y está Aeroparque. Yo no entiendo muy bien las palabras de Meoni, porque si este aeropuerto genera puertos de trabajo, los vecinos están de acuerdo, más allá del inconveniente que hubo con el tema ambiental, que nosotros acá... Sí, que nunca quedó muy claro. Acá lo hablamos y mucho, había gente que presentó recursos de amparo. El impacto ambiental, sí. Pero hay que hacer toda la regla. Lo mismo sucedió en Ezeiza. Yo me acuerdo cuando en Ezeiza hubo muchas presentaciones, y ni que hablar en la capital federal. ¿Qué quiero decir eso? Obvio que hay que tratar de tener un acuerdo, un convenio y una aceptación de los vecinos que viven ahí. Pero la realidad, y acá lo hemos hablado, que en todas las encuestas que se hacen, en Morón y también en 3 de febrero y en los municipios vecinos, porque genera muchísimo movimiento, la inmensa mayoría de los vecinos está de acuerdo con que haya ahí un aeropuerto, como siempre decimos, que esté regulado, que los vuelos sean quizás en momentos donde no puedan afectar demasiado a la gente que vive en los alrededores, pero la realidad es que hubo una manifestación muy importante que se va
a replicar esta semana. Dicen que jueves o viernes va a haber otra, temiendo que el gobierno cierre el aeropuerto del Palomar, que recordemos que hace vuelos baratos en el low cost y que muchos dicen o resaltan que sin esas líneas la gente no podría viajar mucho más barato que, por ejemplo, en aerolíneas argentinas, y recordemos que la TAM ya se fue del país, ¿no? O sea que quedaría como aerolíneas argentinas casi como único representante para viajar internamente, ¿no? Que son vuelos de cabotaje. Marian, estamos llegando al final del programa y yo antes quería también de alguna manera aprovechar el espacio y pedir por los incendios que están ocasionando en el Delta. Están destruyendo absolutamente el Delta, el humo no deja respirar bien a cada uno de los isleños, incluso lo podemos ver en la zona norte todos los días, el olor a humo que hay. Necesitamos una ley de humedales, necesitamos que se genere una acción inmediata con respecto a este problema que es intencional y que está destruyendo absolutamente el medio ambiente. De esta manera llegamos al final del programa. Dale, nos reencontramos el mañana, ¿no? Mañana martes. Así es, mañana a las 21 en M20.